Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y por atreveros con estos nuevos formatos en los que tenemos ahora para comunicarnos. Yo soy Blanca, la coordinadora de Amigos de la Tierra, y voy a presentar esta sesión sobre la urgencia de frenar la expansión de la ganadería industrial en Europa. Como sabéis, y seguramente por eso estáis aquí, la expansión de la ganadería industrial es uno de los principales problemas ambientales y sociales que afrontamos en estos tiempos. Está cada vez más clara y más presente la relación que tiene la ganadería industrial con la crisis climática y con la pérdida de biodiversidad, y así se hace ver incluso desde organismos internacionales como el IPCC, que se ocupa del clima, o el equivalente para la biodiversidad, y cada vez está más presente en las conversaciones sobre la crisis ecológica. También ha formado parte de las movilizaciones climáticas, que tuvieron una gran fuerza el año pasado, ¿no?, como un argumento más y una razón más por la que debemos, para solucionar el problema del clima, ¿no?, el afrontar el tema de la ganadería industrial. Sabemos que tiene muchos impactos ambientales en el agua, en el suelo, de contaminación, también en el sur global. Bien sabemos que la deforestación del Amazonas y de otros ecosistemas importantísimos de nuestro planeta tiene detrás la expansión de la ganadería industrial para cultivar soja, para alimentar al ganado, y también tiene muchos impactos sociales. Muchos de ellos los estamos sufriendo ya en nuestro territorio, donde se expanden las macrogranjas fundamentalmente para la producción de cerdos que exportamos a China y a otros países. Se expulsa al otro modelo de ganadería, pequeños y pequeñas ganaderos y ganaderas de otras dimensiones, ¿no?, la ganadería familiar, y está causando también problemas muy graves en muchos pueblos en los que se instalan estas macrogranjas, ¿no? Para hablar de todo esto, para que nos quede claro cuál es la urgencia de parar la ganadería industrial, y esperemos que también nos dé tiempo a abordar cuáles son las alternativas con las que contamos desde el punto de vista de la producción, también como personas consumidoras, también como activistas, ¿no? Nos gustaría también abordar todo eso. Pues para ello contamos con dos ponentes que paso a presentaros. El primero es David Sánchez, es el director de Asuntos Europeos de Food and Water Action Europe. Junto a Food and Water Action Europe, Amigos de la Tierra, presentamos hoy precisamente un informe que trata sobre la situación de la ganadería industrial en Europa, y de ello nos va a hablar David. Y también contamos con Inma Lozano. Inma es ahora portavoz de la coordinadora estatal Stop Ganadería Industrial, que agrupa a decenas de movimientos vecinales que en todo el territorio, ciudadanos y ciudadanas de pequeños pueblos, están organizando para resistir, para oponerse a la instalación de estos proyectos. Entonces, supongo que David nos hablará más de esa dimensión más europea y más macro de la ganadería industrial, y con Inma podremos conocer más qué es lo que está pasando en el territorio y qué están haciendo las personas que se ven afectadas por este modelo pernicioso de ganadería. Pues, bueno, dejo aquí ya el recadito para los que estéis ahí, de que nos podéis hacer preguntas. Nos estáis viendo por YouTube y por el directo de Facebook. Podéis hacer las preguntas en los comentarios y yo iré tomando notas para hacérsela llegar a los ponentes y que podamos tener un pequeño debate después de las intervenciones de David y de Inma. Pues sin más, David. Vale, hola, buenas tardes y gracias, Blanca, por la presentación y por la organización de este webinario. Yo, como comentaba Blanca, quería presentar un informe que hemos elaborado a nivel europeo junto a Amigos de la Tierra. Tengo una presentación. Ay, estupendo. A ver que la amplíe. Bueno, simplemente comentar que Food and Water Action Europe, estamos en Bruselas, somos la rama europea de una organización norteamericana. Y bueno, la ganadería industrial es uno de los temas que más nos preocupa, ¿no?, y que hemos decidido abordar a nivel europeo. Este es el informe que queríamos presentar hoy, en el que hemos intentado hacer una panorámica de qué está pasando a nivel europeo respecto a la ganadería, ¿no?, cómo está avanzando la ganadería industrial. Hay un par de links a la derecha, luego los pondremos en el chat para poder descargarse el informe tanto en castellano como en inglés. Y yo quería empezar con esta imagen, que es así, tomada en un pueblo pequeñito de Salamanca en los años 80, porque es un poco, ¿sabes?, de cuando yo era
rubito y mi madre me hacía unas chaquetas súper monas, pero representa un poquito la idea de ganadería que tenemos mucha gente que vivimos en un entorno urbano, pero que tenemos conexiones familiares o vínculos con el mundo rural, ¿no? Tenemos esta idea de que la ganadería como una cosa así como más idílica, cuando en realidad ahora mismo la mayor parte de la carne que podemos comprar en un supermercado tiene más bien este origen, ¿no? Tiene este aspecto, ¿no? Animales hacinados, granjas en las que no se ven, explotaciones donde no se ven a los animales y, bueno, pues contaminación, en este caso por purines, ¿no? Del agua. ¿Y qué ha pasado desde que esta foto de los 80 en un corral en Salamanca a este modelo? Esto no ha pasado por casualidad. Esto ha pasado porque ha habido unas políticas agrarias erróneas, en gran parte dentro de la política agraria común, ¿no? La PAC, que justo ahora está todo el debate para renovarla. Y hay también unas políticas comerciales que también, junto a la PAC, han forzado a las explotaciones ganaderas a hacerse cada vez más grandes, cada vez más competitivas en el mercado global y han dejado fuera a una gran parte de ese modelo de ganadería que todos tenemos en mente. A grandes líneas, la ganadería en Europa ahora mismo se caracteriza porque está descendiendo el número de explotaciones ganaderas, cada vez hay menos granjas, pero al mismo tiempo aumenta la producción de carne en muchos países. Y no porque aumente mucho el consumo de carne, es sobre todo orientado a la exportación. Las granjas que quedan son cada vez más grandes y la situación se caracteriza por la concentración de cada vez más animales juntos, la concentración de la ganadería y estas explotaciones industriales en regiones concretas y la concentración también empresarial, ¿no? Cada vez una misma empresa controla todo el factor de producción y aparte cada vez son cada vez menos empresas, ¿no? Esto es el auge de la ganadería industrial. A la hora de hacer este informe teníamos un problema, que es ¿qué es la ganadería industrial? ¿Cómo lo definimos? En Estados Unidos es fácil porque hay una definición de ganadería industrial que está legislada por el Ministerio de Agricultura y, bueno, pues se sabe cómo se regula una explotación industrial y cómo se regula una explotación ganadera de menor escala, ¿no? Aquí en Europa no hay y esto nos genera muchos problemas porque es muy complicado pues por ejemplo, las ayudas de la PAC, de la Política Agraria Común, el saber dónde van o el poner condicionantes para que este dinero no vaya a estas macroexplotaciones ganaderas, sino que vaya pues, a modelos de agricultura más sostenible. Entonces, bueno, de cara a lo que nosotros consideramos ganadería industrial en este informe, hemos querido ir un poquito más allá del número de animales, que es a veces como alguna legislación hace así una especie de clasificación, ¿no? 2.000 cerdos, 75.000 gallinas, porque para nosotros esto va mucho más del modelo, ¿no? Más allá del número de animales. Entonces, bueno, nosotros consideramos ganadería industrial explotaciones ganaderas que cuentan con varios de estos requisitos, ¿no? Cuentan con muchos animales confinados y concentrados en muy poco espacio. La mayoría de alimentos viene del exterior. Son piensos concentrados que se basan sobre todo en maíz y soja y que dependen de los mercados internacionales. Realizan un uso rutinario de antibióticos aplicados en el pienso y en el agua. Tiene un alto nivel de especialización. Ya no es como la foto esta de Salamanca de los 80 con gallinas, vacas, sino que están especializadas en la producción de un solo tipo de ganadería. No tienen terreno para extender los purines de manera sostenible, ¿no? Tradicionalmente, dentro de la misma explotación, los excrementos del ganado se utilizaban como abono. Ahora, al concentrar tantos animales en tan poco espacio, generan tal cantidad de purines, de residuos, que no hay espacio en estas granjas para extenderlo, con lo cual se sobreaplica en otra zona y esto genera problemas que luego veremos, ¿no? Y también que esa explotación esté integrada verticalmente, ¿no? Esto quiere decir que ya los ganaderos y ganaderas independientes están desapareciendo y aparece esta figura de la persona que gestiona una explotación industrial, pero la empresa controla el resto de todos los niveles de la cadena, ¿no? Desde los piensos hasta que llega al supermercado. Luego veremos un poquillo más todo esto. Entonces, lo que nos encontramos a nivel europeo es que están desapareciendo explotaciones agrarias. Sin embargo, se dedica más o menos a la misma superficie a la agricultura, con lo cual cada vez hay explotaciones más grandes.
tenemos que unos 3/4 de los animales que se crían en la Unión Europea se crían en explotaciones consideradas como muy grandes, según lo define Eurostat, y que se están perdiendo la variedad genética de las razas ganaderas europeas, ¿no? Este modelo necesita de una uniformidad genética, ¿no? de variedades de pollo, de cerdo, de pavo, que de engorde rápido, muy especializados en la producción industrial, con lo cual las razas tradicionales se están perdiendo y las que quedan están en peligro. Lo que estamos viendo es que comparamos un poco la situación en Europa con la de Estados Unidos, porque en Estados Unidos llevan muchas más décadas de este modelo de ganadería industrial y es un modelo que estamos en cierta manera importando desde Europa. Sin embargo, ya tenemos bastantes datos de cuáles son los impactos, ¿no? de este modelo. Está documentado que las grandes explotaciones ¿no? ganaderas industriales emiten más en proporción, más contaminantes atmosféricos que las de pequeña y mediana escala. Emiten sustancias irritantes como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, partículas. Y, por ejemplo, los purines, el estiércol, supone el 70% de las emisiones de amoníaco en la Unión Europea. Este se produce sobre todo en los países donde tienen más producción ganadera industrial y en el caso de España llevamos 9 años sobrepasando los límites de emisiones que marca la legislación europea. ¿Qué impacto tiene esto? Pues, por ejemplo, en Países Bajos se ha visto que vivir cerca de explotaciones ganaderas industriales afecta a las funciones pulmonares, ¿no? Y genera otro tipo de enfermedades. En Alemania se ha asociado este modelo de producción ganadera con la emisión de partículas finas y con estas partículas, ¿no? generan muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares. Y en Estados Unidos, ¿no? Sí que está documentado que la población cercana presenta índices más elevados de asma infantil y otro tipo de problemas de irritación ocular, de garganta, además del impacto en la calidad de vida, de que luego también hablaremos. Esto genera también contaminación del agua, estamos saturados de purines, producimos mucho más purines que se puede gestionar y esto termina aplicándose en los campos, termina llegando a los acuíferos y contamina el agua con nitratos. Los nitratos que cuando alcanzan una concentración en el agua tienen efectos de impacto sobre la salud. Y lo que vemos que a nivel europeo el 18% de las aguas subterráneas están ya contaminadas por nitratos y que ya en 2015 el 61% de los suelos agrícolas se habían declarado zonas vulnerables por nitratos, ¿no? Zonas que hay que proteger para paliar la contaminación. ¿Y cómo impacta esto? Pues, por ejemplo, en Cataluña, que llevan bastante más décadas de ganadería industrial que en el resto del estado, el 41% de los acuíferos están ya contaminados. Y esto implica que entre 2010 y 2014 más de 100.000 personas tuvieron problemas de acceso al agua potable. Esto quiere decir que han tenido que ser abastecidos pueblos con agua embotellada, han tenido que construir una potabilizadora, una desnitrificadora, han tenido que construir una cometida a otro río, a otro pozo, dinero público, ¿no? Con el que, en cierta manera, administraciones y los usuarios de agua estamos subvencionando esta industria a través de la factura y de impuestos. La Generalitat de Cataluña reconocía que gastaba unos 6 millones de euros al año en solucionar este problema de contaminación del agua, ¿no? Este problema también afecta en países como Dinamarca y se calcula que hay millones de personas en la Unión Europea que están expuestas a agua contaminada por nitratos. Este modelo ganadero, al concentrar tanto animal en unas condiciones de bienestar bastante precarias, es dado a la generación de enfermedades y, por lo tanto, se suele aplicar de manera rutinaria medicamentos como tratamiento preventivo, no profiláctico. No porque los animales estén enfermos, sino para prevenir que estén enfermos. Esto implica que la gran parte de los antibióticos que se producen a escala mundial no son para personas, van destinados a animales, ¿no? A estas granjas industriales. En el caso de Estados Unidos es el 80% de todos los antibióticos utilizados. En la Unión Europea, en torno al 20% de estos productos veterinarios se venden directamente para tratamientos en grupo, ¿no? Este antibiótico se pone pienso en el agua para tratamiento rutinario, sobre todo en los sectores más industrializados, ¿no? Que es el del cerdo y el del pollo. Y
todo este abuso de antibióticos está generando problemas de resistencia, ¿no? A antibióticos de uso común en medicina, que según la Comisión Europea, este problema causa unas 33.000 muertes en Europa al año y un coste anual de 1.500 millones. Pero tenemos también problemas asociados a las condiciones laborales, ¿no? De todo este modelo de industria. El coste laboral es un factor clave para competir y para reducir precio, y hay una presión muy fuerte sobre las condiciones laborales y los salarios en este sector. Esto implica que en los grandes mataderos hay una presión continua para aumentar la velocidad de producción, que lleva a lesiones, accidentes. Esto implica que las condiciones laborales son muy precarias. Muy frecuentemente la gente trabajando en estos mataderos son personas migrantes y muchas veces sin papeles, en muchos países contratados como falsos autónomos, ¿no? Como en España esto pasó, aunque ha habido una sentencia reciente sobre este tema, y vemos que esta pandemia, ¿no?, de la COVID-19 ha expuesto claramente la precariedad laboral asociada a los mataderos, ¿no? En la primera ola en primavera, la industria cárnica era considerada una industria esencial, y muchos de los focos de contagio que hubo en Alemania, en Irlanda, en Países Bajos, estaban asociados a los mataderos, que concentran a mucha gente en condiciones de trabajo donde a menudo no se respetaban las medidas de seguridad, y asociado a unas condiciones de vida de personas migrantes más precarias, que favorecían el contagio, ¿no? Y esto pasaba en Europa, pero pasó también en los mataderos de Aragón o de Cataluña. Y luego también cada vez hay más evidencias que asocian la ganadería industrial con la generación de este tipo de pandemias, ¿no? Ya sea la gripe aviar, otros virus asociados a la industria porcina. También es un tema las condiciones laborales en lo que es la explotación ganadera en sí, ¿no? Que son entornos de trabajo insalubres, estresantes, y donde los trabajadores y trabajadoras sufren las mismas consecuencias, ¿no?, que comentábamos antes para la población de alrededor. La concentración se va cada vez expresando en que hay menos empresas que controlan el mercado, cada vez integradas de una manera vertical. Cada vez hay menos ganaderos y ganaderas independientes que tomen decisiones, ¿no? La persona que tiene una explotación industrial firma un contrato con la integradora o con la empresa cárnica que le compra que le da los cerdos, el pienso, y se los recoge engordados a los 6 meses, y esa persona gestiona lo que es la explotación y los purines, ¿no?, los residuos. Pero ya no hablamos tanto en estos modelos de ganaderos, ganaderas que toman sus propias decisiones, que venden su producto en función del precio de la lonja de Binefar o de Lleida, ¿no? Estos son contratos firmados con una empresa. Y la realidad de que están desapareciendo los pequeños mataderos y la industria local de transformación, ¿no?, que vertebra esa actividad y genera mucho empleo a escala comarcal. En España, si hablamos de porcino, el 80% ya se produce en este régimen de integración vertical. En Alemania, el 55% de este mercado está en manos de 4 empresas, y en pollo, si hablamos del sector de carne de pollo, 5 empresas controlan prácticamente toda la producción en Francia, Alemania o Reino Unido. Como comentaba Blanca antes también, esto tiene un impacto global. Esta ganadería industrial, los animales están encerrados en granjas, no pastan y comen pienso compuesto. El principal componente es la soja. La soja se produce básicamente en Estados Unidos y los países de América del Sur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. La Unión Europea importa un montón de toneladas de soja para mantener este modelo, y esto supone que la pérdida de millones de hectáreas, ¿no?, de ecosistemas muy valiosos, además de impactos sobre las comunidades locales y frecuentemente, ¿no?, violación de derechos humanos de la población local. También lo mencionaba Blanca, ¿no?, el cambio climático. La producción ganadera industrial es responsable de en torno al 15% de las emisiones, aunque hay discusión sobre esta cifra, y casi la mitad están relacionadas con la producción y la transformación del pienso, ¿no? El cambio de uso de la tierra que supone talar una selva para producir soja, y este tipo de impactos. Y cada vez hay más evidencia del menor impacto de las pequeñas explotaciones y los modelos más ligados al pastoreo.
Y para esto fue muy interesante una sesión anterior de este ciclo de charlas en el que se publicó un informe de Amigos de la Tierra con el Centro Vasco de Cambio Climático, que hablaba precisamente de esto, ¿no? De cómo la ganadería, otros modelos ganaderos, ¿no? Menos intensivos, menos industriales, tenían mucho menos impacto sobre el cambio climático. Quería hablar muy brevemente de cómo está el caso en España, porque es un caso paradigmático. En España, donde sobre todo es la industria del porcino la que está en expansión, desde 2013 ha habido un aumento exponencial de la cabaña ganadera porcina, ¿no? Es la línea azul. Estamos ya por 31 millones, más de 31 millones de cerdos. El resto de países van bajando un poquito, Alemania, los demás se mantienen. Este aumento no se produce en grandes explotaciones. Esta es la evolución del ganado en función del tipo de explotación. Las de la izquierda son el tipo de explotaciones más pequeñitas que están descendiendo, ¿no? Desde 2007 hasta hoy. Y a partir del grupo 2, ¿no? Ya hacia la derecha son las mayores explotaciones, que son las que están aumentando. Con lo cual estamos aumentando mucho el número de cerdos y aumentándolos en macroexplotaciones industriales. Y todo esto no es porque el consumo de carne de cerdo en España esté aumentando demasiado, ¿no? Es la línea amarilla, el consumo aparente per cápita, en el que, bueno, va oscilando, pero se mantiene más o menos estable. Sin embargo, la producción, la barra azul, es lo que se llama el autoabastecimiento, ¿no? Con el 100% teníamos abastecida el consumo de carne en España, pues estamos por el 188%, ¿no? Y todo ese resto, ¿no? Se exporta. Esta es la evolución de la exportación española de carne porcina, que va aumentando de manera exponencial. La parte azul es lo que exportamos a los países de la Unión Europea, ¿no? A Francia, Portugal, y la línea roja es lo que exportamos fuera de la Unión Europea, que es lo que está aumentando en mayor medida. ¿Dónde va todo esto? Todo esto va sobre todo a China. El 60 y pico el 60% de todo esto va para China y para otros países de Asia, ¿no? Japón, Filipinas, Corea del Sur. ¿Qué empresas son? Porque muchas veces no conocemos mucho estas empresas, ¿no? Pues, por ejemplo, que exporten a China, ¿no? Pues hay empresas famosas como Campofrío del Pozo y otras como que no son menos familiares, ¿no? Pero que son muy importantes, ¿no? Como Incarlopsa, Literamit o Costa Food. Dentro de este informe, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Nosotros planteamos que, por un lado, tenemos que reducir el consumo de carne, ¿no? Y favorecer los modelos ganaderos más sostenibles. Un poco el lema que utiliza Amigos de la Tierra en esta campaña, ¿no? De menos carne, pero mejor carne. Pero nosotros entendemos que esto no es suficiente, porque incluso aunque reduzcamos el consumo de carne, seguimos exportando, ¿no? Al exterior y los impactos van a seguir estando ahí. Con lo cual, junto a la coordinadora, ¿no? que mencionaba antes Blanca y de la que es portavoz, estamos pidiendo una moratoria en instalación de nuevas explotaciones ganaderas industriales y a la ampliación de las ya existentes. O sea, queremos poner el freno y replantear qué tipo de ganadería, qué tipo de, ¿no? qué modelo queremos para el Estado español sin esta burbuja brutal que estamos asistiendo, ¿no? De aumento de explotaciones de porcino. Y a más largo plazo queremos la prohibición de la ganadería industrial y su desaparición progresiva de aquí a 2040. Todo esto acompañado de un plan de transición justa para las personas que trabajan en el sector, ¿no? Para las personas que trabajan en matadero o que trabajan en explotaciones industriales para garantizar, ¿no? Que hacemos una transición hacia otro modelo que genere empleo a nivel, ¿no? Local y comarcal. Y ya para terminar, simplemente estas fotos son del mismo pueblo de Salamanca, del que puse la foto en los 80, pero de este año, de enero. Un poco para mostrar que, aunque la ganadería industrial cada vez está cogiendo más fuerza, hay otros modelos ganaderos y hay otra manera de producir carne, ¿no? Respetuosa con el medio ambiente, que genera empleo en el medio local. Y tenemos que apostar por políticas públicas y opciones de consumo, ¿no? Que favorezcan este tipo de modelos, que les permitan ¿no? Desarrollarse, porque lo tienen muchas veces cada vez más complicado, ¿no? Dentro de ¿no? de esas políticas agrarias y comerciales. Y por mi parte me quedaré ahí.
Muchas gracias, David. Os recuerdo otra vez que podéis poner preguntas en los comentarios de YouTube y en el Facebook también. He enlazado ahí el informe sobre ganadería y cambio climático que ha mencionado David. Muchas gracias. La verdad que a mí ya se me ocurren unas cuantas preguntas con lo que has contado, pero vamos a escuchar primero a Inma, que como digo es la portavoz de la coordinadora Stop Ganadería Industrial y nos va a contar un poco cuál es la situación actualmente en el Estado español del avance de la ganadería industrial y qué estamos haciendo, ¿no?, como sociedad civil, cómo se están organizando en los pueblos para intentar frenarla. Gracias, Inma. Hola, encantada de que contéis con nosotros para este tipo de proyectos, darle visibilidad a una lucha en la que nos implica a todos y nos afecta a todos. Y bueno, pues nada, ¿cómo me metí yo en esta lucha, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el activismo, yo soy una agricultora, vivo en una aldea con mis hijos, pero me vi amenazada por este tipo de modelo industrial. Entonces, pues empezamos una lucha, creamos una plataforma y hemos estado moviéndonos a todos los niveles, tanto sociales, políticos, vecinales, para intentar que no se ponga esta macrogranja. Y es porque vimos que en otros pueblos esta industria es devastadora. O sea, nos demuestra la situación de otros pueblos cómo los deja la ganadería industrial. Y aquí viene la empresa pues vendiendo humo, afirmando un montón de trabajo, que van a dinamizar económicamente la comarca. Y bueno, pues al principio te lo crees, te suena muy bien. Somos pueblos pues tendiendo ya a la despoblación, muy envejecidos, somos pocos jóvenes los que nos mantenemos aquí y oye, pues te vienen estas alternativas y son golosas. Pero claro, fijas en otros pueblos y ves que no es así. Esta gente venía diciendo que iban a arreglar el parque, porque se iba a llenar de chiquillos, que iba a ser un colegio, cómo se iba a llenar las aulas, y vemos que no es así. Y no solo es que no vaya a venir gente nueva, es que además no es capaz ni siquiera de fijar la población que ya existe. Al final la gente se acaba yendo. ¿Y por qué se acaba yendo? Porque la calidad de vida que tenemos en el pueblo con un proyecto de esas características de ganadería industrial desaparece. Hay que tener muy claro por qué viene la gente a vivir a los pueblos. ¿Qué busca la gente? La gente cuando viene a los pueblos es consciente de las deficiencias que tiene en cuanto a los servicios, en cuanto a la ciudad. Y lo que nos damos en el pueblo lo hacemos porque el pueblo nos ofrece pues tranquilidad, aire puro, campo, son cosas que en la ciudad no las tenemos. Y si nos cargamos todo esto con un proyecto de ganadería industrial, ¿cómo vamos a conseguir que la gente se quede? Si ni siquiera se puede abrir agua, se puede abrir el grifo y tener agua potable o abrir la ventana. Ya no solo vamos a conseguir que no vengan a vivir, es que ya ni siquiera van a venir los fines de semana o en verano. Entonces, pues estamos luchando para que no se instalen aquí. Y no podemos sacrificar los pequeños dones que tienen los pueblos por lo que nos ofrece una macrogranja. Tenemos el caso de Cadix o Bes, que son dos pueblos de Albacete, donde se instalaron las macrogranjas ya por el 2006. Y hemos visto cómo esos pueblos han ido muriendo poco a poco, perdiendo vecinos y cerrando negocios. ¿Y qué hacer cuando ya están instaladas? Cuando estas empresas se meten ya en tu pueblo, meten la cabeza, pues ya no hay forma de echarlas. Es que es muy difícil. Estamos viendo que además es muy difícil también controlarlas. La administración se queja de que no hay técnicos suficientes. Entonces somos los vecinos los que asumimos ese papel. Vamos como de inspectores, observando, mirando, denunciando. Estamos viendo que pues, hay vertidos de purines que no se echan conforme a la normativa, porque no se da cuenta de la empresa, porque el gasoil es caro y no se van a llevar las cubas de purines muy lejos. Al final las van a echar cerquita, donde nadie los vea, y así pues lo que van a conseguir es anegar la parcela más cercana que tienen de la casa, provocando filtraciones, contaminaciones de acuíferos. Vemos que también suele haber fugas, que no se controlan. Pues no podemos permitir todo esto porque los niños son irreversibles.
Y bueno, pues ya no hablar también, David nos estaba mostrando las imágenes, ¿no?, de esas explotaciones, todos los animales ahí hacinados, que además vemos que las cartillas de la madera no coinciden, que van metiendo cada vez más animales de los permitidos, ¿no? Entonces, no sé, vemos que también hay parcelas que están propuestas en el plan de vertidos y están duplicadas en otra explotación del pueblo vecino, que se falsifica la firma del propietario de esa parcela. Lo que veo, eso quiero decir que en cuanto rascas un poquito en estos temas de las macro, aparecen irregularidades y con ellas pues, una gran falta de control. Entonces, por un lado, el de la explotación, el productor no cumple la normativa y por otro lado las administraciones no controlan ni obligan a que se cumpla esa normativa. ¿Y quién paga? Pues paga el pueblo, pagan los vecinos y paga el futuro que nos espera, con aguas contaminadas, pueblos quemados, que se hagan las cosas bien. Y es que el riesgo es irreversible. El agua contaminada, los suelos quemados con altos índices de nitrato. Nosotros ya tenemos el agua del pueblo contaminada. Que aconseja que ancianos, embarazadas, niños no beban por el alto índice de nitrato que tiene el agua, que ya vienen de atrás del uso agrícola. Si ahora empezamos a echar también los purines, pues apaga y vámonos. O sea, nos vamos a quedar sin agua como muchos pueblos de Guadalajara, de Castilla y León, que tienen que llevarles cubas para poder suministrar el agua de agua. Por eso, pues, los vecinos de los pueblos ya estamos alertados. O sea, esto no es un modelo piloto a ver cómo sale. Estamos viendo que esto es el fracaso y la ruina de los pueblos. Y no queremos ese modelo. Y claro, sabemos que también pues, somos la víctima perfecta, ¿no? Porque se aprovechan pues, de nuestra desesperación. Nos ofrecen el oro y el moro, ¿no? Que si te arreglo el camino, que si te ves un... Pero ya sabemos que eso es mentira. ¿Y qué pueden pasar? Pueden pasar dos cosas. Que nuestros alcaldes desconfíen de este modelo, se informen, contrasten con otros pueblos, que no traiga la famosa dinamización de la comarca, de la que presumen los promotores, y estos alcaldes utilicen herramientas municipales que, conforme a la ley, puedan ahuyentar este tipo de delitos, como puede ser pues, cambiar el plan de ordenación municipal, hacer una normativa de purines, hacer informes desfavorables en cuanto se ve afectada la vida y el entorno por este proyecto. En fin, pues, trabajar para quitarse a la empresa de encima en beneficio del futuro del pueblo, de sus recursos y de nuestra vida. Pero claro, por otro lado, también hay alcaldes que se creen que tras la ganadería industrial se esconde la gallina de los huevos de oro y que por codicia asumen unos compromisos con la empresa promotora y les abren la puerta de nuestros pueblos y de nuestros campos sin valorar los efectos económicos, demográficos, ambientales y de salud pública. Y claro, ese es el caso de muchos pueblos que prácticamente pues, abandonados a su suerte por sus alcaldes han sido vendidos a los promotores. Y pues esto es una tendencia que se da en ciertos pueblos. Bueno, por suerte, cada vez son más aquellos que buscan y se informan y trabajan para que, en el caso en el que les aparezca un proyecto de ganadería industrial, pues poder hacer frente con la normativa vigente. Estamos viendo cómo, por ejemplo, Almendros, en Cuenca, la corporación municipal actual son los miembros de la plataforma que surgió en contra de la ganadería industrial. También en Lorzano, la nueva corporación ha lanzado una serie de normativa muy estricta para impedir esta ganadería industrial. Y por eso pues, pedimos que se regule este sector, porque esto no es ganadería, o sea, esto es otra cosa. La imagen que tenemos, como comentaba también David, la imagen que tenemos de los animales sueltos por el campo no es esta, que es prácticamente la mayoría de la carne que consumimos. Y esto pues debe distinguirse al consumidor. El consumidor por granja es otra cosa y estos son industrias donde los animales no ven la luz del sol, no salen al campo. Pedimos también que haya como una especie de, como ocurre con los huevos, ¿no? Que se diga de dónde procede esa carne, porque no es lo mismo, no es el mismo tanto a niveles de PAC
de ayudas como a niveles de consumidor. Queremos saber que se note de alguna forma de dónde proviene este tipo de carne. Y claro, pues esto, el gobierno central y los regionales deberían estar trabajando hasta que esto se regularice en una moratoria, que es lo que reivindicamos desde la Coordinadora Estatal en contra de la ganadería industrial, que quite todos estos, o sea, que evite dar licencias y ampliaciones hasta que se evalúen los efectos de esta industria, que se contabilicen las cabezas que hay de ganado, porque no lo sabemos a día de hoy. En Cuenca, que son las zonas más cercanas en las que yo trabajo, porque yo soy de un pueblo de Albacete, no sabemos cuántos cerdos hay. Que se calculen esas cabezas permitidas y que se valoren en relación a las parcelas que hay donde se pueden decir los purines, pues tantos kilos de purines, tantas parcelas hay, con la dosis según la normativa en zona vulnerable por datos, nos caben X cerdos, no más, que se garantice el bienestar animal y que no se vea la vida cotidiana de los pueblos, que no se sacrifique el agua que bebemos ni el aire que respiramos, porque nosotros lo que exigimos, los que seguimos viviendo en los pueblos, exigimos que los pueblos sigan siendo pueblos vivos y no vertederos de ganadería industrial. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Inma. Supongo que nos ha pasado a todos que os escuchábamos un poquitín mal a Inma, así que te pedimos, porfa, de cara a responder preguntas, que hay algunas, si te puedes apagar la cámara, a lo mejor así te escuchamos mejor, ¿vale? Porque tu internet rural se ve que no da para más. Tenemos un par de preguntas de gente del público. José Ramón Mauleón nos pregunta si se sigue dando antibióticos a los pollos como medida preventiva. No sé si David nos puede contestar a esto. Sí, se siguen usando. Lo que se prohibió fue el uso de antibióticos para engorde en la Unión Europea. Hay otros países, Estados Unidos, lo pueden seguir utilizando, pero sí se utiliza como tratamiento rutinario. Y de hecho, España, dentro de la Unión Europea, es el país que más productos veterinarios, más antibióticos utiliza por kilo de carne producida. O sea, aquí se tiende a usar bastante más que lo que se usa, por ejemplo, en otros países donde hay mucha producción ganadera industrial, ¿no? Como Alemania o Dinamarca. Sobre el tema de antibióticos, lo cierto es que en las explotaciones industriales se proporcionan los animales de forma masiva, directamente en el agua y mucho directamente en los piensos. Hay toda una serie de piensos en el mercado que son los piensos medicamentosos que directamente van. Pensad que en una granja en la que hay miles de cerdos o 20.000 pollos, evidentemente no se diagnostica a un pollo como enfermo para ir a darle un antibiótico a ese pollo, sino que es un uso masivo y generalizado. No sé, Inma, si quieres decir algo sobre el tema de antibióticos. Pasamos así a la siguiente pregunta, que nos pregunta Teresa Bartrina sobre la nueva PAC, que sigue favoreciendo las grandes explotaciones agrarias y ganaderas. ¿Cómo impedir que estas macrogranjas sigan abriéndose si no se fomentan las pequeñas explotaciones? Bueno, puedo empezar yo. Sí, o sea, ahora mismo se está renovando, se está discutiendo una nueva PAC, ¿no? Se votó la semana pasada en el Parlamento Europeo y en el Consejo y el resultado fue un desastre. Empeora, o sea, es un resultado mucho peor de la propuesta inicial y, de hecho, ni siquiera está en línea con este proyecto de Pacto Verde Europeo que ha anunciado la Comisión Europea, ¿no? La Comisión Europea está un poco escandalizada por el resultado, porque para muchos grupos políticos o lobbies de la agroindustria, la PAC todavía es una manera de mantener, mantener un negocio, ¿no? No tanto como una manera de mantener el territorio o producir alimentos de calidad, ¿no? para la población. Entonces, es difícil en la PAC, por lo que comentaba antes, porque con el tema de la industrial no hay una definición legislativa que tú puedas discriminar a partir de este modelo, no te damos ayudas, pero es complicado y aunque se han hecho avances en los últimos años para meter más condicionalidad ambiental y apoyar otro tipo de modelos ganaderos, el grueso de la PAC va a la gran industria.
todavía. Inma, como no te vemos, si quieres decir algo, habla directamente, ¿vale? Porque no te vemos la cara de querer hablar. Lo tienes que decir. Vale. Tenemos una pregunta muy grande, que es ¿cómo se tienen que gestionar correctamente los purines? Venga, pues hablo yo. Venga. Bueno, pues la normativa lo dice, o sea, es que los purines tienen un gran contenido de nitratos. Lo que están haciendo ahora las grandes empresas de producción de carne industrial tienen grandes balsas donde se va esos purines que están mezclados, las heces, los pipís, con agua. El sistema que utilizan para limpiar estas naves es el todo dentro, todo fuera. Así lo llaman ellos en sus proyectos. Sacan a los animales de lo que es la nave y lo pulverizan con manguerazos todo lleno de agua. Entonces todo eso se junta con las heces, con la mierda y se va todo con una serie de tuberías de alcantarillado hasta la balsa. Y ya de ahí se deseca un poco y de ahí se va a unas cubas y se vierte en los campos. ¿Cómo debería hacerse? Pues se tiene que hacer según varios parámetros: la época del año, el cultivo, el tipo de tierra y según eso la dosis. Por ejemplo, yo no puedo estar echando en mis tierras, en mis cultivos, durante todo el año, en cualquier periodo del año, purines para abonar. Yo lo tengo que echar en el periodo en el que, por ejemplo, el trigo está pues menos de un palmo, chiquitito, para poder abonarlo. Y además la dosis que tengo que echar no puede exceder a los 170 kilos por hectárea. Entonces, con lo cual es muy reducido la cantidad de purines que yo puedo echar. Y a partir de ahora también, según la normativa europea, ya no se pueden echar en abanico, tienen que estar enterrados. Entonces, si yo los tengo que enterrar, no lo puedo echar cuando tengo el cultivo grande, porque entonces me lo cargo. O no lo puedo echar tampoco en un barbecho, porque si es barbecho no lo puedo estar trabajando. Entonces, aquí hay una serie de restricciones que vienen muy claras según la normativa, pero que vemos que las empresas no las están cumpliendo. Ya te digo que no las cumplen, que hay un pueblo de cuenta donde tienen siempre la cuba en la puerta de la explotación cargada para el tractor que quiera cargarla y llevársela. Así funciona el control y así funciona la carta blanca que tienen este tipo de explotaciones. Sí, yo simplemente por añadir que al final la manera de gestionar el purín, o sea, al final el problema es la concentración, es la escala, ¿no? El purín, los excrementos animales nunca ha sido un problema dentro de una explotación ganadera o una explotación diversa. El problema es cuando concentras tantos animales, tantos excrementos en la misma región donde han puesto un montón más de macroexplotaciones, y es la escala. O sea, es inviable gestionar ese purín de una manera razonable. O sea que hay un problema, como comenta Inma, ¿no?, de aplicación de la legislación, ¿no?, que eso es un poco, digamos, laxo en el Estado español, en muchas regiones, pero luego hay un problema de base que es como tal cantidad de purines, toda junta, es inviable de gestionar de una manera sostenible. No, pero para añadir, por ejemplo, en el proyecto que nos presentaron a nosotros, la empresa miente porque no le trae cuenta. Y ellos decían que necesitaban solamente 1.200 hectáreas para echar los purines. Te pones a calcular y necesitan 6.000. Y mi término municipal son 13.000, entre cerros, casas, carreteras, caminos. Ahí no se puede echar. ¿Dónde pensaban echar todo eso? O sea, partiendo de la base de que mienten sobre la cantidad que realmente necesitan según la normativa. Gracias, sí. De hecho, hay como esa necesidad de parar la ganadería industrial y también de alguna manera calcular realmente cuántos animales puede nuestro ecosistema asumir, ¿no? Y que tengamos una cabaña ganadera acorde con nuestro ecosistema, que podamos alimentarla y que también podamos asumir los desechos que el suelo pueda asumir los desechos que genera. Pero estamos en este momento bastante lejos de esto. En este momento no hay más preguntas en YouTube ni en Facebook, pero yo tengo una que os quiero hacer. Una en concreto para Inma, que es sobre cómo os ha afectado el tema de COVID, el confinamiento, las dificultades de los encuentros presenciales, etcétera, para la actividad de de la coordinadora estatal y de las plataformas vecinales en general, para la movilización. ¿Cómo lo habéis llevado en estos meses?
Bueno, pues el encuentro que pensamos hacer, hacemos siempre un encuentro anual con la coordinadora donde nos reunimos miembros de las plataformas de todo el territorio español. No lo hemos podido realizar, estamos en contacto a través de otros medios online y bueno, pues nos falta un poco se echa de menos, ¿no? Para poder organizarnos y poder lanzar alternativas y actividades conjuntas. Y luego, pues en cuanto a la protesta ciudadana en contra de estas explotaciones, porque siempre están saliendo proyectos en cada pueblo. De hecho, ahora ha salido otro en el mío. La misma empresa ha presentado un nuevo proyecto, el nuestro es El Pozo, pues ingeniándonoslas. Como en Quintanar del Rey también, o en Daimiel. Ahí, por ejemplo, han hecho una manifestación simbólica de zapatos. La gente iba y dejaba los zapatos en la plaza. O han hecho como una especie de vendimia, una especie de vendimia en la que lo que estaban vendimiando eran bolsas de mierda de purines. Y guardando la distancia de seguridad, pues iban echando el capazo al remolque, ahora que ha sido tiempo de vendimia. Y ahora, pues para el día 8 de noviembre, por la cercanía que hay con la celebración de San Martín, y esto de que a todo cerdo le llega su San Martín, llevamos haciendo unos años de campaña a la ganadería industrial que llega a su San Martín. Y bastantes pueblos de toda España, desde Murcia, La Jumilla, Yecla, Cieza, que también le están lloviendo proyectos y se están movilizando ahora, todos los pueblos de Cuenca, que ya sabemos cómo están, por Incarlopsa, en Castilla y León, pues lo que vamos a hacer es una manifestación simbólica en coche. Pues Gobernación Civil nos ha dado permiso en cada territorio y vamos a salir con los coches, las banderolas, las camisetas, y torreando un recorrido simbólico pues para paralizar un poco todas estas licencias que se están dando de forma desmesurada y constante y pedir la moratoria, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Otra pregunta que también tiene que ver con COVID y con un poco todos los planes ahora, como la emergencia que hay de reconstruir la economía, de generar empleo y tal. Ya tuvimos noticias en lo más duro, de hecho, de la pandemia, de que algunas comunidades autónomas estaban tirando atrás algunas leyes y exigencias ambientales, ¿no? Y hay veces que en una situación de crisis se genera este ambiente de todo vale con tal de generar empleo, ¿no? Y con tal de relanzar la economía. En el sentido, no sé cómo valoráis esta situación y si realmente teméis que pueda haber más flexibilidad o que sea igual más difícil parar estos proyectos ahora mismo con la excusa del empleo y con la necesidad de recuperar la economía. Bueno, pues seguramente ya hemos visto cómo están presumiendo en Castilla, en Aragón, de los contactos y los enlaces y los contratos firmados con China para exportar ahí el cerdo y cómo presumen de los megamataderos que se están empezando a inaugurar. Pero también estamos viendo que justo esos sitios son focos de COVID. Hemos visto cómo ahí se están dando unos focos muy importantes en los que los trabajadores callan porque necesitan el trabajo y el COVID se va extendiendo. Pues no sé si será la solución este tipo de empleo para frenar el COVID. Bien, y otra pregunta que tiene que ver también con lo que acabas de decir, ¿no? Y es el tema de exportar a China, a la industria del cerdo, que es la que más presente está además en el territorio, la más industrializada e integrada, como ha contado David, le está afectando ahora enormemente una enfermedad, la peste porcina, que ya arrasó con toda la producción en China y recientemente ha llegado a Europa y también ha llegado ya a Alemania, ¿no? Que es un gran productor de cerdos en Europa. Así a nivel europeo y dentro de lo difícil que es hacer previsiones sobre el mercado, la producción y las consecuencias de estas cosas, ¿no? Que son el típico aleteo de mariposa que nunca sabes dónde te va a llevar. ¿Tenéis alguna idea si en el corto plazo de si esto puede incrementar la producción, puede ser también un factor de aumentar la producción de carne de cerdo en España? Claro, lo que estamos viendo es que al final toda esta producción de carne industrial está tan integrada en el mercado global que es tan volátil que es muy complicado
predecir por dónde van las cosas, ¿no? Como decías, en China han tenido que bajar la producción por la peste porcina africana, y esto ha supuesto que se ha exportado muchísimo más cerdo y que gran parte de esta burbuja que hay ahora mismo en España y en muchos países europeos de producción de porcino es para cubrir esa demanda, pero, por ejemplo, también aumenta la producción de pollo, ¿no? Porque se sustituye, ¿no?, estas cosas de mercado, ¿no?, unas por otras, o mientras por ejemplo, mientras la pandemia lo que se está viendo es que la gente compra carne más barata, con lo cual se está aumentando la producción de pollo. O sea que es poco complicado, pero si ves las previsiones de la Unión Europea, ya están previendo que en algún momento esa burbuja va a reventar, ¿no? Que en el momento en el que China recupere su producción, va a haber un bajón de producción en Europa y va a haber una sobreproducción, que esto vamos a ver en qué lugar deja el sector, porque bueno, o sea, esto es una industria muy especulativa y que va a durar poquito. Como decías, ha llegado esta misma pandemia, la peste porcina africana, a Alemania. Hay que ver cómo interacciona esto ahora. Pues vendrá mucha más carne alemana a España, probablemente. Nosotros exportaremos más carne de cerdo a China. Si en algún momento llegara aquí pues la peste porcina africana, pues habría que ver. Es muy complicado. Ahora mismo es un poco lotería. Lo que está claro es que esto es una cosa especulativa de burbuja y que en algún momento, será un año, serán 2 años o será alguno más, la burbuja va a explotar. Eso es lo que tememos también la gente de los pueblos, que al final explote. Y cuando explote se nos quedarán los cerros asfaltados, balsas de purines en medio del campo, unas naves abandonadas de forma descontrolada. Y es una pena porque eso ya no tiene vuelta atrás y la burbuja explotará. Gracias. En el chat en este momento no tenemos más preguntas. Tenemos enhorabuenas de Mirta desde Argentina, que son para vosotros, por supuesto, los bravos. Y bueno, a falta de más preguntas, yo quiero hacer una pregunta que si no hay más del público, igual pues, podemos cerrar con este asunto, ¿no? Me queda muy claro de los datos del informe, de lo que habéis presentado los dos, ¿no? Que tenemos un problema grave con la producción. Y que si bien, porque exportamos gran cantidad de carne, y que si bien es razonable y es bueno que reduzcamos el consumo de carne, la solución a este problema no pasa por eso, ¿no? Sin embargo, este análisis no es el que hace un movimiento cada vez más fuerte en nuestra sociedad, que es el planteamiento de la gente vegana y animalista, ¿no? El que pasan gran parte de las soluciones al problema del cambio climático y de la crisis ecológica, ponen un acento muy, muy grande en dejar de consumir carne. Y me gustaría saber un poco cómo relacionáis, por ejemplo, desde la coordinadora, ¿no? Activistas en los pueblos y tal, que estoy segura que coméis carne y matáis cerdos de vez en cuando, o el movimiento ecologista, que también defendemos fuertemente al sector campesino, ¿no? Que es un sector que evidentemente también produce carne a otra escala. ¿Cómo vivís y cuál es la relación con el movimiento vegano y con las propuestas desde el veganismo? Pues en la coordinadora cogemos todas las propuestas que sumen. Los del movimiento vegano están en contra de este tipo de explotaciones, pero claro, bueno, también en contra de un tipo de explotaciones más pequeñas. De momento nosotros nos hemos marcado el objetivo, como decía también David, de frenar con la moratoria y luego poco a poco ir haciendo que este modelo desaparezca. Dentro de nuestra plataforma, de la coordinadora, ya te digo, hay de todo. Hay incluso cazadores que están en contra de este modelo porque también les afecta. Les afecta que en medio del cerro les casquen una construcción de este tipo, les afecta que viertan, como en nuestro proyecto se decía, 8.000 litros de insecticida a la semana. Eso afecta a la fauna y les afecta a los agricultores, les afecta a los cazadores, les afecta a los propios habitantes del pueblo. Y evidentemente aquí en la coordinadora pues hay gente muy variopinta que tenemos el mismo fin, que es pues poco a poco terminar con este modelo, porque a unos les pincha por un lado y a otros les pincha por el otro. Nosotros, como lo vemos, es que al final lo de las soluciones individuales, ¿no? Como la reducción del consumo de carne, forma parte de la solución, pero no puede ser la única solución, ¿no? Por eso, porque comentábamos antes, si aquí bajamos el consumo de carne, vamos a seguir aumentando exportaciones a otros sitios, a China, donde sea. Con lo cual, el problema ambiental, el problema de bienestar animal va a seguir estando ahí.
Y aparte, nosotros pensamos que hay margen para una producción ganadera sostenible, ¿no? Porque la ganadería juega un papel importante, ¿no? En la gestión de ecosistemas, en la vertebración del mundo rural. Y bueno, pues nosotros apostamos por una reducción de carne, del consumo de carne, porque por un tema de medio ambiente, salud, cambio climático, creo que hay ya un consenso bastante grande en el que en estos países, por ejemplo, en la Unión Europea, consumimos demasiada carne. Pero bueno, tenemos que reducir y consumir carne mejor, ¿no? Carne más ligada al territorio, carne que esté asociada a un modelo de producción que realmente genere, ¿no? Empleo y vida en el medio rural, no esta industria especulativa. Yo creo que cada vez la gente se preocupa más de lo que come y de dónde viene. Y una de las reivindicaciones también, como comentaba, que tenemos que hacer es etiquetar a la carne. ¿De dónde viene esta carne? Si yo voy a Mercadona y veo que esa carne viene de la macrogranja que van a montar en Villar de Domingo García, al lado de la Villa Romana de Noeda, pues a lo mejor no la quiero. Y a lo mejor si sé que está en una producción industrial cargada de antibióticos de manera profiláctica y ahí envueltos en sus propios purines, pues a lo mejor tampoco la quiero. Entonces, decirle un poco al consumidor de dónde viene y en qué condiciones se ha producido esa carne, creo que crea conciencia y la gente ya cada vez quiere algo mejor para ellos y para sus hijos, y igual que ahora también hay un gran auge de la agricultura ecológica, que al principio todo se iba fuera, ahora ya se empieza a consumir ese producto ecológico en España, pues igual ocurriría con la carne, porque al final, si es que la misma ama de casa se da cuenta que el filete que ha comprado el Mercadona lo echa a la sartén y esto agua, y las oyes cómo se van quejando de eso, pues si al final les dices de dónde viene esa carne y les das opciones a elegir, pues la gente se tira por la calidad. Sí, porque hay otro tema que a lo mejor no hemos tocado mucho, pero es el lobby de la industria cárnica, ¿no? Y el interés que tiene este lobby en mantener a los consumidores sin la información suficiente para hacer ese tipo ¿no? de decisiones. Es decir, siempre pelean mucho para que no se etiquete claramente todos los procesos de la carne, ¿no? Dónde ha sido criado, sacrificado, dónde ha sido procesado, porque si lo sabemos es que esto puede recorrer miles de kilómetros, ¿no? Toda esta cadena. O lo vemos, por ejemplo, también ha habido una votación en el Parlamento Europeo hace poco para que intentaba prohibir que las hamburguesas vegetales se pudiesen llamar hamburguesas, ¿no? O sea, hay toda una estrategia defensiva de este lobby cárnico, ¿no? Que es una industria muy poderosa y con mucha influencia, pero que se ve, yo creo que cada vez más arrinconada ¿no? Frente a la emergencia climática, ¿no? Y un poco la presión social por otro tipo de estilo de producción y de consumo. Ya. Hay otra pregunta en el chat, la hace Ramón y dice que le han comentado que el Real Decreto de Ordenación Porcina, bueno, nos pone ahí todo el título del Real Decreto, que se aprobó en 2020 con el gobierno del PSOE, es el mismo que venía del PP. Entonces, su pregunta es si realmente quien esté en el poder, todo el mundo está apoyando este modelo nocivo de ganadería industrial. Hombre, nosotros en Castilla-La Mancha lo estamos viendo. Aquí gobierna el PSOE y desde la Junta de Comunidades no se está haciendo mucho. Sí que es cierto que en los pueblos, independientemente de quién esté gobernando, ya va un poco de la voluntad o de lo que quiera ese alcalde. Vemos la alcaldesa de Balsa de Bes es del PSOE y está luchando por su pueblo como la que más. En cambio, el nuestro, el de Pozuelo, es del PSOE y nos quieren casquetar una macrogranja. Yo creo que tampoco va con el partido. Esto es una cosa de purines y tiene que ser un poco de la voluntad que tenga cada alcalde en su pueblo, y luego pues desde el gobierno central sí que debería haber unas alternativas más claras. No veo yo tampoco que desde Transición Ecológica se estén tomando unas medidas que nos vayan a cambiar la vida y que cambien la normativa en cuanto lo que decíamos, en que se cambie la perspectiva y se defina cada cosa. Cada granja es una granja, pero estas explotaciones no son granjas. Partiendo de ahí, de que deberían legislarlas y denominarlas de forma diferente, no vemos que se esté haciendo mucho. Sí, porque, por ejemplo, para ese decreto en concreto, desde la coordinadora y un montón de grupos ecologistas presentamos alegaciones, ni nos respondieron.
y no integraron ninguna de nuestras sugerencias, ¿no? Y es un decreto muy continuista con el anterior. Yo sinceramente creo que nadie se atreve a meterle mano a ese sector, porque es un sector que, bueno, pues tiene muchos intereses y mueve mucho dinero, ¿no? Es una de las principales exportaciones. O sea, lo vemos un poco, yo hablaba antes de los acuerdos comerciales. Cada vez que hay un acuerdo comercial, aquí lo que queremos es vender, exportar carne de cerdo. O viene el presidente de China y firmamos un acuerdo para poder exportar más, ¿no? O sea, se está fomentando este negocio, ¿no? Y nadie se atreve a abrir el melón de empezar a regularlo e intentar controlar los impactos. Se está dejando de nuevo otra burbuja que crezca y que, bueno, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Sí, de hecho, andando un poco en lo que decís, esta nueva PAC la negoció desde el principio el gobierno socialista y ha sido un resultado, y las posiciones del gobierno de España han sido bastante muy conservadoras y muy continuistas respecto al modelo. Está claro que el PSOE, desde luego, no sé si todo el mundo, pero desde luego el PSOE no es quien va a meterle mano al modelo agrario y ganadero, da la sensación. Tenemos otra pregunta que nos hacen, que dice: la difusión y concienciación de la opinión pública es fundamental, pero es un trabajo arduo y muy lento. Luchamos contra grandes poderes económicos. ¿Cómo nos retroalimentamos para animarnos? De eso seguro que sabe mucho Inma. Bueno, la verdad que decepciona, ¿no?, ver la publicidad del pozo, ¿no? De uno más en la familia, todo muy casero. ¿Qué hay detrás? ¿No? ¿Qué hay detrás? Pues tuvimos la gran suerte del documental que hizo Évole, por ejemplo, mostrando la realidad del interior de estas explotaciones. ¿Cómo nos alimentamos? No sé. Pues nosotros estamos dando la matraca sin parar, inventándonos campañas, inventándonos acciones. Es que nos va la vida en ello. Entonces, pues tenemos que inventar de cualquier manera para luchar y forzar tanto a nivel local, municipal y autonómico, que nuestros dirigentes hagan algo. Y nosotros pues lo que vemos es que hay que atacar a la empresa, porque no es uno más de la familia, lo que viene es a cargarse la casa donde vivo y no va a venir el pozo a echarme de mi casa, ¿no? Como siempre decimos. Y luego atacar también a las administraciones, que en su mano está cambiar la ley. Sí, yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es romper el aislamiento, ¿no? Muchas veces cuando te plantean un proyecto de estos, ¿no? Estás en tu pueblo, en tu zona, y parece que esto es un problema que tienes tú. Cuando esto está pasando en el Estado español en todas partes y está pasando en toda Europa, ¿no? Entonces, un poco pues lo que se hace de la coordinadora, que es poner en contacto a la gente, redes de ayuda mutua para, bueno, pues para aprender unos de otros, ver lo que funciona, lo que no. Lo estamos haciendo también a nivel europeo, ¿no? Hay la misma problemática, ¿no?, que hay en el Estado español respecto al porcino para exportación. La hay en Irlanda del Norte, la hay en Dinamarca, en Polonia. Es ponerse en contacto, coordinarse y, bueno, pues organizarse, porque tenemos un enemigo común, ¿no?, que es la industria cárnica. Y ningún pueblo está libre de que le vaya a caer un proyecto de ganadería industrial. Veíamos como al principio venían a los pueblos pequeñitos, donde la población es envejecida y pues los abuelos no se van a levantar en armas además lo venden como granja, pues están contentos. Ahora estamos viendo como, por ejemplo, Quintanar, que es el segundo municipio en población de Cuenca, con cerca de 8.000 habitantes, pues al lado de su pozo de abastecimiento, no sé si a 500 o 300 metros de su pozo que abastece el pueblo, les van a colocar en el municipio de al lado una macrogranja. Es un pueblo muy grande. Junilla es un pueblo muy grande de Murcia. O sea, ya estamos viendo que están atacando a pueblos grandes y que en los pueblos grandes ya no está ese subir de hombros, ¿no? Y ese conformismo de los pueblos pequeños, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer nada. Ha venido el gigante a machacarnos. Aquí ahora la gente, pues es gente más joven, más formada, que tienen otros medios y que también conocen cómo va el proceso administrativo. Entonces no se les escapa ya el tiempo de echar las alegaciones, como puede pasar en un pueblo pequeño, en el que ni siquiera sale información pública o se pincha en el tablón y nadie se entera. En estos pueblos grandes la gente ya se entera, y nosotros el lema que lanzamos también desde la coordinadora es: ni en tu pueblo ni en el mío, lucho por el mío, porque yo no quiero vivir entre mierdas, ni quiero que mis hijos vivan y puedan beber agua del grifo, pero tampoco quiero que esto lo viva otro pueblo. Así que pues ni en tu pueblo ni en el mío, y así trabajamos en conjunto.
Muchas gracias. Tenemos otros saludos desde Nicaragua, ni más ni menos, nos saluda Tomás, que le ha resultado muy interesante la charla. Y Ramón, que nos preguntaba por el Real Decreto, comenta también sobre el tema de la burbuja, ¿no? Y nos pone en el chat los datos de previsiones que hay de escasez de petróleo para 2025, que se reducirá en un 40%. Y entonces lo que nos plantea es cómo de viable es si el transporte y la exportación en un mundo en el que el petróleo va a estar disminuyendo notablemente, ¿no? Es que imagínate la huella que tiene esto, desde los piensos que se traen de América, se alimenta aquí el cerdo y luego se lleva a China. Imagínate la huella que tiene este tipo de producción. Sí, o sea, todo esto se va a complicar cada vez más, ¿no? Por lo que comenta Ramón, ¿no? Del petróleo, disponibilidad de petróleo, los mercados globales. Lo que pasa es que esto es siempre muy imprevisible, ¿no? Como si una cosa va a compensar la otra, es complicado. O sea, no podemos confiar en el mercado que nos vaya, o la crisis del petróleo que nos vaya a solucionar este problema. O sea, que tenemos que seguir movilizando para que realmente haya un modelo ganadero razonable, ¿no? Y no dejar que, bueno, pues que vengan industrias depredadoras, ¿no? A montar a montar este negocio y luego dentro de 3 años se vayan porque China ya no importe o porque se han encarecido los costes de producción con el tema del petróleo o con cualquier otro y nos dejen los purines, los acuíferos contaminados, que es o sea, tardan decenas de años en recuperarse, ¿no? Y es lo que nos va a quedar en el territorio. Luego estamos viendo cómo estas empresas vienen y se aprovechan pues del joven ganadero con el sistema de integradas. Les proporcionan casi el aval, les ayudan a construir la nave, la Junta les da también subvenciones porque se incorporan como joven ganadero, pero en realidad ese joven ganadero no es dueño de su explotación. Le traen un cerdito para que lo engorde con el pienso que también le traen, con los servicios veterinarios que la empresa marca y solo es dueño de los purines. De lo único que se tiene que encargar ese joven ganadero es de los purines. Vemos cómo se están aprovechando también pues, de esa voluntad emprendedora, ¿no? De la gente que se quiere quedar en el pueblo, al final ve que eso puede ser una salida, pero es como venderle el alma al diablo, porque te marcan ellos los precios, te marcan cómo tienes que alimentar a tu animal, cómo tiene que ser tu explotación y al final, pues si pincha la burbuja, ahí te quedas. Sí, a mí también me parece que ese dato como que nos daba Ramón, ¿no? De la escasez de petróleo, igual que somos conscientes de la pérdida de diversidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, pone en evidencia cómo el modelo está fuera del lugar y fuera de tiempo totalmente, ¿no? Que tenemos que cambiar profundamente nuestro modelo de producción y consumo, nuestra manera de consumir, de producir, nuestra economía, nuestra manera de trabajar. Y realmente la ganadería industrial es como muy paradigmática de todo lo que no funciona en un planeta que claramente tiene límites, en un mundo que está lleno de desigualdad cada vez mayor entre norte-sur, entre rural-urbano, entre una gran explotación y una pequeña explotación. Y bueno, pues por eso precisamente estamos luchando, ¿no? No podemos confiar ni que en el fin del petróleo, ni que una buena PAC, ni una buena ley de cambio climático vayan a solucionarlo, pero todo demuestra que nuestra lucha es muy legítima, sin ninguna duda, y que tenemos que seguir por ello. Paso a paso, sí. Paso a paso. Miguel Ángel también nos saluda desde Mallorca, que se la va a poner a su padre, que es payés de toda la vida, que tiene 83 años, nos alegra mucho. Y bueno, en este momento no tenemos más preguntas y comentarios, son las 7:10, yo creo que es una hora razonable en el mundo entero para ir cerrando, pero no sé si queréis, David o Inma, comentar alguna cosa más a modo de despedida. Bueno, yo la que tu intervención anterior me ha parecido una conclusión estupenda. No, simplemente que hemos colgado en el chat bueno, el informe este que hemos sacado hoy, que esperamos que pueda servir de recurso para todas las movilizaciones, ¿no? Contra esto en el territorio. Y bueno, pues animar a la participación y a la movilización contra esta industria. Muchas gracias. Nosotros desde los pueblos daros las gracias a vosotros como organizaciones que nos dais voz y que podéis hacer a otros niveles más que nosotros en el pueblo y nos complementamos y a ver si conseguimos paso a paso parar este disparate.
Bueno, muchas gracias a los dos por participar. Hemos puesto los enlaces en el chat, pero alguna gente comentaba que no se veían, entonces no dudéis en entrar en nuestras páginas web, en buscar en Google Food and Water Action Europe o la Inma, gracias por mostrarte, o tierra.org, ahí encontraréis los informes que hemos mencionado y alguna otra información que os pueda ser interesante sobre este asunto y algunos otros problemas ambientales que también trabajamos. Entonces, pues si os parece, nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos por sumaros y espero que nos podamos ver pronto en un encuentro estatal como este que no hemos podido hacer y seguir fortaleciendo movimiento desde abajo. Mucho gusto y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Chao.